Pensemos en esta escena por un momento. Ubiquémonos en el año 2020. Ujú. Estamos en plena pandemia. O sea, el mundo entero paralizado. Y hay una chica en su casa, en Los Ángeles, California. Claro, encerrada como todos. Exacto. Tiene 15 años y su fiesta de quinceañera, pues ese evento cultural enorme, ese hito por el que llevas años esperando y planeando, acaba de ser cancelada por las restricciones sanitarias. Wow. Y siendo 100% honestos, a esa edad, la reacción biológica y casi automática de cualquier adolescente sería, no sé, encerrarse en su cuarto, enojarse con el universo y no hablarle a nadie por un mes entero. Sí, pues sería lo más esperable, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo. O sea, a los 15 años, el mundo social lo es todo. Totalmente. Y perder un rito de paso de esa magnitud, pues se vive como una tragedia absoluta. Pero, y fíjate que aquí es donde esta historia rompe todos los moldes. A ver. Porque en lugar de ahogarse en esa frustración adolescente, la protagonista de nuestra historia decidió que el dinero ahorrado para ese salón y para ese vestido iba a terminar alimentando a familias enteras a más de 4,000 kilómetros de distancia. ¡Wow! Hasta Centroamérica. Sí, en las montañas de Centroamérica. Lo que queremos desglosar en nuestra inmersión profunda de hoy es cómo la inmensa distancia física de la migración no siempre borra los lazos con la tierra natal. Claro, no siempre se rompen. Ajá. A veces esta distancia actúa como una lupa que enfoca la empatía, ¿sabes? Hasta convertirla en una acción verdaderamente espectacular. Y ese es un fenómeno sociológico fascinante, porque solemos creer que quien emigra inevitablemente pues se desconecta de la realidad del que se queda, ¿verdad? Ujú. Es el mito común. Exacto, pero el caso que vamos a analizar hoy demuestra la existencia de una solidaridad transnacional muy vibrante. O sea, muestra cómo la diáspora moderna está construyendo verdaderas redes de seguridad que cruzan fronteras, Sí. operando casi como, digamos, microestados de bienestar paralelos. Me encanta esa frase. Y para entender cómo funciona esta red en particular, nos hemos sumergido en, y cito, un artículo verdaderamente inspirador de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Un texto fantástico, la verdad. Lo es. El texto documenta la vida de Caroline Rascón España. Ella es una migrante originaria de Chiquimula, Guatemala, Ujú. y vive en Los Ángeles desde el 94. Ella, junto a sus 2 hijas adolescentes, Kiara y Kaili, fundó la iniciativa Kinka. Kinka, ajá. Sí, con la misión de juntar fondos para enviar alimentos y también útiles escolares a niños del corredor seco en Guatemala. Y ojo, mencionar el corredor seco no es un detalle menor para quienes nos escuchan. Claro, el contexto es clave. Exacto, para quienes no tienen el mapa en la cabeza, estamos hablando de una franja de territorio en Centroamérica severamente golpeada por las sequías extremas. Ujú. Y el cambio climático. O sea, las cosechas de maíz y frijol fallan constantemente ahí. No es solo pobreza estructural, es una crisis climática que se traduce en hambre aguda y, pues, directa. Qué duro. Y eso nos lleva al instante preciso en que nació esta fundación, Kika. A ver, cuéntame. Volvemos al año 2020, a ese encierro pandémico del que hablábamos. La familia de Caroline no puede asistir a su iglesia físicamente. Por las restricciones, claro. Así que se sientan en la sala a ver un sermón religioso en línea. Y durante esa transmisión escuchan al pastor mencionar una estadística brutal. O sea, dice que Guatemala es el país con la mayor tasa de desnutrición crónica infantil en toda Latinoamérica. Uf. Y esa es la clase de dato que suele generar lo que en psicología llamamos empatía pasiva. Empatía pasiva. Sí, o sea, ves la cifra, sientes una punzada real de lástima durante, qué sé yo, 5 o 10 segundos, Claro. comentas qué terrible está el mundo, y luego simplemente sigues consumiendo contenido en Internet. Haces scroll y ya está. Exactamente. El ciclo de las noticias está diseñado para generar esa emoción breve y luego pasar a lo siguiente. Pero aquí se rompe ese ciclo. Porque Kiara, que en ese momento tenía 14 años, y Kylie, de 15, escuchan el dato Ujú. y voltean hacia su madre y, genuinamente consternadas, le preguntan, ¿es cierto eso, mamá? Wow. Y Caroline, sin intentar suavizar la realidad para nada, les dice que sí, y la respuesta inmediata de estas 2 niñas es, pues, una declaración de principios. Dicen, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos sin hacer nada. ¡Qué fuerza! ¿Verdad? De hecho, el nombre de la organización, Kika, nace de las primeras sílabas de Kiara y Kyle. Fíjate, tiene todo el sentido. Y
ese diálogo revela muchísimo sobre la dinámica familiar que tienen. ¿Tú crees? Sí, totalmente. Fomentar el sentido de responsabilidad social desde casa no ocurre por accidente. O sea, para que dos adolescentes reaccionen así ante una noticia lejana, Sí. tiene que existir un trabajo previo de los padres para que los hijos miren un poco más allá de su propia burbuja de privilegios en California, ¿no? Definitivamente. Y el compromiso no se quedó solo en palabras al aire. Ujú. Kylie, la chica de 15 años que mencioné al principio, ¿La de la fiesta cancelada? exacto. Ella decide donar todo el presupuesto de su fiesta cancelada para comprar víveres. Increíble. Es como, no sé, como un interruptor eléctrico. O sea, toda la energía de la frustración se instantáneamente para encender una luz en otro lugar. Qué buena analogía. Y Caroline, liderando con el ejemplo como mamá, hace lo mismo. Su cumpleaños es el 15 de diciembre. Ujú. Y en lugar de regales, le pide a todo su círculo que por favor hagan donativos. Así consiguen 10 donativos enteritos en su primer año. Lo cual, es un arranque hermoso, lleno de buenas intenciones. Sí, totalmente. Pero cualquier persona que haya trabajado en el tercer sector o en fundaciones sabe que el impulso emocional es, solo la chispa. Claro, no alcanza. Exacto. O sea, regalar tu dinero de cumpleaños es muy noble, pero no sostiene a una aldea entera a largo plazo. No, para nada. Esa chispa emocional tiene que chocar inevitablemente con la fría y dura realidad logística. Si no hay estructura, la caridad se agota rápidamente. Y vaya que chocaron con esa realidad logística. Porque, fíjate, para recolectar dinero legalmente en Estados Unidos, tuvieron que registrar la iniciativa. El papeleo, me imagino. Uf, sí. Al ser las hijas menores de edad, Caroline tuvo que asumir la presidencia legal y pues lidiar con toda la burocracia que eso implica. Claro. Pero la verdadera prueba de fuego vino desde el terreno, allá en Guatemala, porque ellas tenían la idea inicial de alimentar exclusivamente a los niños en los municipios de Jocotán y Camotán. Claro, el enfoque clásico y bien intencionado de apadrinar a un melor, ¿no? Sí, pero la complejidad sistémica de la pobreza, rara vez permite soluciones tan aisladas. Exactamente eso descubrieron. Se dieron cuenta de que es física y moralmente imposible darle comida solo a un niño mientras, no sé, sus padres y sus hermanitos lo miran con el estómago completamente vacío. Es desgarrador solo pensarlo. Lo es. Las familias enteras estaban pasando hambre. Así que tuvieron que recalcular toda la estrategia sobre la marcha y empezar a armar bolsas de alimentos inmensas. Para todos. Sí, pensadas para sostener a grupos familiares completos. Y para financiar todo esto, diseñaron un sistema basado en donaciones de $30. Y detengámonos un ratito en la mecánica de esos $30, porque me parece brillante. Sí, a ver. No es, digamos, un pozo ciego donde el donante pone dinero y se olvida. Funciona así. Alguien aporta $30. Y allá en Guatemala, un equipo de enfermeras locales que colaboran con ellas hacen un levantamiento médico. Ujú. Perfilan al niño, toman sus datos, toman fotografías y luego, fíjate en este detalle. La bolsa de comida se etiqueta con 2 nombres. ¿2 nombres? Sí, el del niño que la recibe y el del donante en Estados Unidos que la pagó. A ver. Tengo que jugar al abogado del diablo un segundo aquí. Adelante. Porque esto me genera mucho ruido a nivel operativo. O sea, organizar a enfermeras en aldeas remotas para que hagan perfiles de salud individuales, Ajá. coordinar las fotografías, documentar los datos, imprimir y pegar etiquetas personalizadas en cada saco de comida. Y ojo, hacer todo esto coordinado a la distancia desde Los Ángeles. Sí, suena a locura. Suena una pesadilla logística de proporciones épicas. Totalmente. O sea, ¿por qué someterse a ese nivel de fricción? ¿No sería 1000 veces más sencillo y hasta más barato juntar miles de dólares, enviarlos por transferencia bancaria, comprar arroz al por mayor en la capital y, no sé, repartirlo en la plaza del pueblo? Pues, desde una perspectiva puramente matemática, sí, sería muchísimo más fácil. ¿Verdad que sí? Pero, desde la sociología de la filantropía, tu pregunta toca el nervio central de por qué este modelo es tan efectivo. Ah, sí. ¿Sí? Explicar el porqué detrás de esta complicación es clave. Hoy en día la sociedad enfrenta una crisis brutal de confianza hacia las instituciones caritativas grandes. Totalmente. Uno nunca sabe a dónde va el dinero.
Exacto. La gente tiene un miedo profundo de que su donación se evapore en costos administrativos, en burocracia, o que simplemente, pues, nunca llegue a su destino. Quieren cero intermediarios abstractos, básicamente. Quieren ver el impacto real de su dinero. Exactamente eso. La transparencia extrema que maneja Kika le garantiza al donante que sus $30 se transformaron específicamente en esa bolsa de comida que tiene en sus manos el niño de la fotografía. Claro, es evidencia pura. Pero hay un segundo motivo, y creo que es mucho más profundo. Y es el impacto psicológico en el receptor allá en Guatemala. ¿A qué te refieres con el impacto psicológico? O sea, ¿el solo hecho de recibir comida no es ya el impacto? Va mucho más allá de las calorías. Al poner el nombre del niño y el nombre del donante en la etiqueta, estás dignificando el acto. Claro. Ya no es una ayuda anónima, fría o paternalista que cae del cielo. Se convierte en un vínculo humano. Wow. El niño y sus padres saben que una persona específica, con nombre y apellido, que vive a miles de kilómetros de distancia, pensó exclusivamente en ellos. ¡Qué poderoso! Sí, eso restituye un sentido de dignidad que la pobreza extrema suele arrebatar. Me vuela la cabeza esa perspectiva. Es literalmente humanizar el saco de arroz. Exacto. Y hablando de vínculos humanos y de superar adversidades, creo que para entender de dónde saca Caroline la fuerza y la disciplina para mantener toda esta maquinaria operando, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Conocer su historia. Sí, necesitamos explorar las raíces de su propia historia como migrante. Porque, las trayectorias migratorias nunca son líneas rectas. Y sin dolor, ¿verdad? Jamás. A menudo están marcadas por fracturas familiares que definen la psique del individuo por el resto de su vida. Y déjame decirte que la fractura de Caroline fue inmensa. Fíjate que su madre emigró a Estados Unidos cuando Caroline tenía apenas 2 años de edad. ¿2 años? Imagínate. Sí, y hubo múltiples intentos de reunificarlas. Intentaron cuando ella tenía 7 años, luego a los 11, a los 15, y todos, absolutamente todos, fallaron, por diferentes razones, logísticas o migratorias. No fue hasta que Caroline cumplió 20 años que finalmente pudo mudarse a Los Ángeles con su madre. ¡Wow! Estamos hablando de 18 años de separación física. 18 años. Y a nivel emocional, o sea, ¿cómo se procesa una ausencia tan prolongada durante toda la infancia y la adolescencia? Pues una separación así durante las etapas más críticas del desarrollo cognitivo y emocional deja una huella profunda. Me imagino. A menudo genera un trauma por abandono involuntario. Incluso si el niño o la niña entiende racionalmente que la mamá se fue para proveer económicamente, ¿sabes? Sí, la mente lo sabe, pero el corazón igual duele. Exacto. Y lo que determina el futuro de la persona es cómo el cerebro procesa esa herida. Algunos desarrollan mecanismos de aislamiento, se cierran. Pero otros, como parece ser claramente el caso aquí, desarrollan una empatía hipervigilante. Totalmente. Y la historia se complica todavía más. Porque lograr esa reunificación tuvo un costo altísimo para Caroline. ¿Qué pasó? Cuando por fin se dio el viaje a sus 20 años, ella estaba cursando su primer año de odontología en la universidad allá en Guatemala. ¡Uf! Su carrera. Era el gran sueño de su vida. Un sueño que, pues, tuvo que abandonar en seco porque en su contexto de recién llegada a Estados Unidos, revalidar esas materias o empezar la carrera desde cero era económicamente imposible. Claro. Terminó estudiando para ser higienista dental en California. Y es lo que conocemos en los estudios migratorios como el sacrificio del capital humano. ¡Qué término tan fuerte! Sí, es que muchos migrantes altamente capacitados renuncian a sus trayectorias profesionales originales para, asegurar la estabilidad física y económica de la familia en el nuevo país. Claro. Es un duelo invisible, del que rara vez se habla. Pero fíjate que ella no se dejó vencer por ese duelo. Antes de viajar, Caroline hizo un pacto innegociable con su madre. A ver. Le dijo que aceptaba dejar su vida y su carrera, pero con la condición de regresar a visitar Guatemala 2 veces al año. O sea, ella quería mantener la conexión viva a toda costa. Qué importante eso. Y si observamos su vida hoy, el artículo resalta unas declaraciones preciosas, donde Caroline cuenta que, además de todo lo que hace con Kika, ahora capacita a mamás migrantes en su iglesia en Los Ángeles. ¡Wow! Sí, y cito sus palabras, para que se empoderen, conozcan sus derechos y mejoren sus vidas. Y aquí es donde todas las piezas de ese rompecabezas psicológico encajan perfectamente. ¿A qué te refieres? Lo que estamos viendo es un mecanismo que llamamos compensación positiva.
O sea, pensemos en lo que ella vivió. Una infancia marcada por la separación familiar y la pérdida de una vocación profesional. Sí, un escenario muy difícil. Lo habitual sería que alguien canalice ese dolor hacia un individualismo feroz, ¿no? El clásico, yo sufrí, ahora solo me preocupo por mí y los míos. Claro, construir un muro alrededor tuyo para que no te vuelvan a lastimar. Pero Caroline hace exactamente lo opuesto. Ella toma el trauma de su familia rota por la necesidad económica y lo transforma en un motor para evitar que otras familias se rompan. ¡Qué maravilla! Construye redes de apoyo en dos frentes simultáneos. A nivel local en Los Ángeles, empoderando a otras mujeres vulnerables para que no pasen por lo que pasó su familia. Ajá. Y a nivel transnacional en Guatemala, enviando comida para combatir el hambre, que es precisamente uno de los mayores detonantes de la migración forzada y la separación de familias. Ella está, en resumen, construyendo para otros la red de seguridad que a ella misma le faltó. Es una maravilla de resiliencia, la verdad. Absolutamente. Pero seamos realistas, o sea, convertir el dolor en propósito suena poético, pero mantener viva una organización que alimenta a decenas de familias mes tras mes es agotador. Te drena. Te quema física y mentalmente. Y eso nos lleva al año 2022, cuando Quique enfrentó, pues, su mayor prueba de supervivencia. La vulnerabilidad de la filantropía de base. Sí. Porque cuando no tienes subsidios gubernamentales ni fondos corporativos gigantes, dependes mes a mes de la buena voluntad comunitaria. Y esa buena voluntad, por muy sincera que sea, pues fluctúa. Fluctuó y casi se apaga por completo. Para este punto, Kika había crecido muchísimo. De 10 donaciones iniciales ya ayudaban a unas 60 familias regularmente. Un salto enorme. ¡Gigante! Y para lograr eso, las hijas, Kiara y Kaylee, tuvieron que ser súper creativas. Vendían playeras en los desfiles de la hispanidad, grababan campañas en redes sociales pidiendo ayuda. ¡Qué pilas! Sí. Y hasta sumaron la entrega de colchonetas, útiles escolares y llegaron a organizar fiestas enteras para el Día del Niño. ¡Wow! Pero en 2022 los recursos tocaron fondo. Caroline misma admite en el artículo que estaba pensando seriamente en rendirse. Normal. Estaba pasando por un duelo familiar muy duro, tuvo que viajar a Guatemala y la fundación simplemente no tenía fondos para seguir operando. Y es un claro ejemplo de fatiga por compasión. Fatiga por compasión. Sí. Ocurre cuando el cerebro y el cuerpo colapsan después de estar expuestos prolongadamente a la necesidad de otros. Claro, te agotas. Especialmente cuando los recursos para ayudar se secan. El líder siente que está, vaciando el océano con una cuchara. La respuesta neurológica suele ser un apagón emocional y el deseo de abandonar la misión, pues, para protegerse a uno mismo. Tiene todo el sentido. Y justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, durante ese viaje a Guatemala, coincidió con uno de los repartos de víveres que todavía quedaban. Y ver físicamente en las caras de los niños recibiendo las bolsas, ver la materialización de todos esos correos y esas llamadas, actuó como un desfibrilador para su estado de ánimo. Es que a veces la burocracia de, manejar una fundación desde una laptop en California, crea una barrera de abstracción. Totalmente, te desconectas. Exacto. Volver a pisar el terreno reconecta el propósito con el resultado tangible. Es, por lejos, el antídoto más poderoso contra el desgaste. Sí, y parece que el universo o la providencia estaba escuchando, porque justo en ese momento tan crítico, recibe una llamada sorpresa de alguien con quien no hablaba desde hacía muchísimo tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Al otro lado de la línea la persona le dice, Caroline, cuentas con mi apoyo en lo que tú necesites y tengo una donación para ti. ¡Qué oportuno! Esa intervención económica inesperada salvó el mes y reafirmó la convicción de Caroline. Ella ve esto a través de un lente de fe muy fuerte, ¿sabes? Me imagino. Lo resume con estas palabras. Dice, Señor, esto es para tu honra y gloria. Sé que siempre vas a proveer. Aunque haya 60, 100 niños, no nos va a faltar para dar. Y fíjate que más allá de la interpretación espiritual que le da la familia, que es muy válida, desde un ángulo sociológico lo que salvó a la iniciativa fue la estructura comunitaria. La red. Exacto. La filantropía sostenible no es el acto heroico de un individuo solitario. O sea, es un ecosistema. Sí. Kika sobrevive porque iglesias locales en Centroamérica coordinan la distribución.
porque amigos en Norteamérica donan en los momentos críticos, Ajá. y porque un grupo de adolescentes genera el ruido necesario para que nadie se olvide del problema. Qué bueno que mencionas a los adolescentes, porque me parece uno de los impactos indirectos más fascinantes de toda esta historia. Sí, las hijas. Porque Kiara y Kylie no solo pidieron dinero, ellas crearon en su escuela el Kika Club, Ah, no sabía eso. ¿sí? Y a través del puro boca a boca entre jóvenes, lograron romper un mito gigante dentro de su propia comunidad en Los Ángeles. ¿A qué mito te refieres? Pues resulta que muchos de estos chicos de secundaria estaban convencidos de que la hambruna extrema era algo que solo existía, no sé, en documentales sobre otros continentes lejanos. Claro, en África o Asia. Exacto. No tenían ni la menor idea de que a un par de horas de vuelo en América Latina había niños de su misma edad sufriendo desnutrición crónica. Wow. El club les abrió los ojos de golpe. Involucró a jóvenes que tal vez nunca en su vida habían pisado Centroamérica a movilizarse por los problemas de la región. Es que lo que están logrando esas dos adolescentes es educación cívica transnacional de primer nivel. Así es. Están tomando a jóvenes de la diáspora, tal vez de segunda o tercera generación, Ujú. y los están reconectando con la región de origen de sus padres. O sea, no los conectan solo a través de la comida típica o la música tradicional, sino a través de la responsabilidad social. Qué profundo eso. Están formando ciudadanos con una mentalidad genuinamente global. Totalmente. Entonces, si miramos el panorama completo, ¿qué nos deja la historia de Caroline, Kiara, Kylie y esta enorme red llamada Kika? Mucho para pensar. Creo que nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de pertenencia, ¿no? Nos deja con una reflexión bien profunda sobre cómo la verdadera patria de un migrante o de cualquier persona que ha dejado su origen no es un pedazo de tierra delimitado en un mapa. No, para nada. La verdadera patria es la comunidad que uno decide construir, proteger y cuidar, sin importar de qué lado de la frontera te encuentres durmiendo cada noche. El amor por las raíces no se mide en kilómetros de distancia, sino en la capacidad de extender los brazos a través de esa distancia para sostener a quien está por caerse. Es una redefinición total de lo que significa ser ciudadano. Las líneas políticas en los mapas son estáticas, pero el compromiso activo y la empatía son dinámicos. Absolutamente. Y cuando esa empatía se organiza, como lo hizo esta familia, nos demuestra que la solidaridad es, al final del día, el único territorio donde todos deberíamos aspirar a vivir. No podría estar más de acuerdo. Y con esa poderosa imagen de cómo los lazos invisibles de una comunidad pueden alimentar y sanar a miles de kilómetros de distancia, cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos. Este artículo, lleno de amor a la niñez guatemalteca y grandes ideales, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado. Nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Quienes nos escuchan también pueden apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima.